Hola, soy Clara. Hoy te voy a contar algo increíble que le pasó a una amiga. Quédate hasta el final. Esto le pasó a una amiga. Se llamaba Sofía. Ella era una mujer que parecía tenerlo todo, un esposo que adoraba, una vida cómoda y un futuro brillante. Sin embargo, un día, mientras revisaba su teléfono, algo la hizo sentir una punzada en el estómago. Era un mensaje de WhatsApp que sorprendió a Sofía. ¿Cuándo vamos a vernos? Nadie tiene que enterarse. El mensaje provenía de un número desconocido. Con la inquietud latente, decidió averiguar a quién pertenecía. Su corazón comenzó a latir más rápido, el presentimiento la invadía. Empezó a indagar, y su mente llenaba el aire de preguntas inquietantes. No puede ser. Pensó, pero la verdad siempre tiene formas extrañas de salir a la luz. Justo cuando decidió confrontar a su esposo, recibió una notificación en su Instagram. Era una foto, una imagen tan inocente de un almuerzo familiar, donde su esposo le sonreía a su prima como si no hubiera secretos entre ellos. Esos ojos que brillaban, esa sonrisa que siempre había creído solo era para ella. La punzada se transformó en una puñalada. No, 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 se repetía a sí misma mientras sus manos temblaban. Cuando vio a su prima, al final de la mesa, sus instintos se dispararon. Había algo en la forma en que se miraban, se veían tan cercanos. Sofía decidió que no podía quedarse quieta. La ira empezó a crecer dentro de ella, mezclándose con la tristeza y la desilusión. Con un nudo en la garganta, le envió un mensaje a su mejor amiga, Laura. Creo que mi esposo me está engañando. Con mi prima. Y cuando Laura le respondió como lo sabes, el corazón de Sofía se hundió aún más. No lo sé, pero lo siento. La confusión estaba a flor de piel. No podía dejar que todo cayera en el silencio. Necesitaba respuestas. Necesitaba confrontarlo. A la noche siguiente, con el valor que le dio la rabia, preparó una cena especial, aunque su mente estaba nublada por la traición. Sentía que cada bocado iba a atorarse en su pecho. Cuando su esposo llegó, ella le sonrió como siempre, pero en su interior se cocinaba una tormenta. Cariño, ¿puedo hablar contigo después de cenar? La mirada de él cambió, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Se quedó mirando su plato sin saber que su vida entera estaba a punto de cambiar. Después de la cena, Sofía llevó a su esposo a la sala. No era el lugar más cómodo ni el mejor momento, pero ella sabía que no podía esperar más. ¿Tienes algo que contarme? Lo miró fijamente, su voz un hilo delicado. Él la miró confundido, intentando recordar si había olvidado algo. ¿De qué hablas, Sofía? Todo está bien, ¿no? Su respuesta lo delataba. Estaba más nervioso de lo habitual. Ella respiró profundamente, su corazón latía con fuerza. He visto un mensaje en tu teléfono, ¿me estás engañando? El silencio llenó la habitación como un eco. La incredulidad se dibujó en el rostro de su esposo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sofía sintió que cada segundo se volvía eterno. El mensaje de WhatsApp, ¿quién es esa mujer? La mirada de su esposo se oscureció, como si buscara la manera de evadir la verdad. Sofía, no es lo que piensas. Ella lo interrumpió, dímelo. Ahora. La ira surgiendo de ella era incontrolable. Fue entonces cuando, como si la burbuja de su matrimonio estallara, él rompió el silencio. Está bien, sí, he estado con alguien, pero no es lo que piensas. Las palabras como dagas, cada una hiriendo un poco más. No me digas que es otra mujer. El rostro de él se tornó pálido. No, es su prima. Creo que fue solo una vez, pero te juro que... Ella sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo pudiste? Con tu familia. La rabia se transformó en un llanto desconsolado. Él intentó acercarse, pero Sofía se apartó. No, no quiero verte. Poco después, él salió de la casa, sufriendo el mismo dolor que ella, pero en su mirada había un aire de arrepentimiento que no podía quitarle el desdén. ¿Cómo podía él haber arruinado lo que habían construido? Sofía se sentó, intentando procesar la traición. La tristeza la envolvía,
pero la indignación comenzaba a despertar en ella. Entonces, a la lejanía, se oyó el sonido del teléfono, un mensaje. Sofía, ¿todo bien? Era su amiga Laura. No, no estoy bien, pensó. Esa noche estuvo en vela, su mente no dejaba de dar vueltas. La traición resonaba una y otra vez. Los días pasaron y el dolor de Sofía no iba disminuyendo. Lo que más la enojaba era la idea de que su prima, alguien que había compartido momentos familiares tan cercanos, había cruzado esa línea. El hecho de que ella también estuviera involucrada la devoraba por dentro. Sofía no quería dejar que este dolor la consumiera. Un día, mientras su amiga Laura la visitaba, decidió que ya era suficiente. Laura, necesito hacer algo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que mostrarles a ambos lo que se siente ser traicionado. Laura la miró asombrada. ¿A qué te refieres? Fue en ese momento que Sofía lanzó su idea. Quiero vengarme. Quiero que sientan lo que yo sentí. Laura protestó. Pero, ¿no crees que eso solo te hará daño a ti también? Sofía no podía entender la reticencia de su amiga. Ellos me destruyeron, no hay razón para que me detenga. Con la mente en blanco, comenzó a planear su respuesta. No quería solo venganza, deseaba que ambos sufrieran como ella. A través de los días, salió a buscar información en redes. Era increíble cómo la vida digital podía hacer que las personas fueran tan vulnerables. Descubrió que su prima había estado usando una app de citas. Sofía no podía contener la risa al imaginarse a su prima buscando a otro hombre mientras mantenía su traición intacta con ella. Esto va a ser demasiado fácil, se dijo. Pronto, logró crear un perfil falso. Usó fotos y datos de otra persona, y empezó a chatear con usuarios, incluyendo a su prima. La tensión crecía en su interior. ¿Podría realmente llevar esto a cabo? Sin embargo, esa chispa de rabia la mantenía adelante. A medida que intercambiaba mensajes y flirteos inocentes, su corazón empezó a enfriarse. Cada emoji era un paso más hacia el objetivo. Sofía se sentía como un espía entre el fuego en una guerra emocional. Una semana después de comenzar sus juegos psicológicos, Sofía recibió un mensaje de su prima. Hola, me encantaría conocerte en persona, tu perfil es muy interesante. La adrenalina le recorrió el cuerpo. Se sentía emocionada, pero también aterrada. Al día siguiente, planeó un encuentro en un café que ambas frecuentaban. Esto va a ser perfecto, pensó, anticipando el momento de revelación. Cuando llegó el día, el café estaba lleno, pero Sofía se sentó en la esquina, nerviosa. Su prima llegó, con ese aire despreocupado e inocente que tanto la irritaba. Sofía, preguntó con la misma voz casi melodiosa que había usado tantas veces en reuniones familiares. Al verla, Sofía más que enfurecida, tomó una calma helada. Sí, soy yo. Se presentó como si no hubiese nada más importante que eso. Pronto la conversación se tornó ligera. Me alegra conocerte en persona, dijo su prima. A mí también. Sofía sonreía, pero en su interior solo había odio. Entre risas y miradas, Sofía decidió lanzar su pregunta envenenada. ¿Sabes? He estado escuchando que andan unos rumores de que tú y mi esposo se están viendo. Su prima se puso pálida. ¿Qué? Pero eso no. Luego Sofía esquivó el tema y cambió de conversación. El plan era claro, cada palabra era un paso más en su juego. Pero su prima comenzó a sentir que había algo extraño en la forma en que Sofía hablaba. Se volvió más defensiva, y Sofía sabía que era cuestión de tiempo para que todo explotara. Tú y él. Solo una vez, ¿verdad? Soltó. No pudo evitarlo, su voz salió con veneno. La reacción de su prima fue inmediata. ¿Cómo sabes eso? En ese momento, Sofía pudo ver la verdad en los ojos de su prima, y sonriendo le dijo, porque sé todo sobre su pequeño escarceo. Y ya no te lo voy a permitir. La expresión de su prima cambió, pero antes de que pudiera contestar, Sofía se levantó. El encontrarse cara a cara, era su guerra personal. Había esperado tanto por ese momento y ahora estaba saboreando cada segundo de su venganza. Después de ese encuentro, Sofía se sintió liberada, pero había más por hacer.
Se llevó un polémico secreto en su corazón, un hoyo que había sido llenado con la satisfacción de su venganza parcial. Pero sabía que su lucha no había terminado. Con el tiempo, volviendo a la vida después del fuego, comenzó a evaluar si podía realmente perdonar a su prima. La vida sigue, pensó. Pero no pudo evitar sentir que la traición estaba siempre al acecho. Finalmente se planteó una pregunta: ¿vale la pena llevar el odio así? Se encontró con su prima en una reunión familiar por segunda vez desde su revelación. Su prima la miraba con la cara enrojecida, y en ese instante Sofía decidió que no quería ser una prisionera de la ira. Si sigo así, no voy a sanar, pensó. En su mente estallaban un montón de recuerdos compartidos, esos momentos de ternura que a veces tenía con su prima. Y allí, en la mesa familiar, Sofía decidió tomar una postura diferente. En lugar de atacar, se acercó a su prima y le dijo: siento que lo que pasó fue horrible, pero no puedo seguir así. No quiero que esto nos destruya por siempre. La prima se quedó mirándola atónita, pero finalmente asintió. Sofía entendió que aunque el camino del perdón es difícil, era el camino que necesitaba para liberarse de la carga que llevaba y para reconstruir su vida. La historia de traiciones había sido superada, pero había puntos necesarios que aprender de ella. Sofía sonrió y en una mezcla de tristeza y sabiduría decidió que el verdadero empoderamiento reside en decidir qué hacer con un corazón roto. No voy a ser una víctima más. Y lo prometió.